Amigos, muy buenas noches. Un gusto, como cada lunes, poder saludarles en este espacio para platicar entre todos, como siempre, temas interesantes. En esta ocasión, desde el Palacio de Minería, precisamente en la Feria Internacional del Libro. Bienvenidos, quédense con nosotros. Amigos, bienvenidos una vez más. Les decía que estamos en este recinto impresionante, maravilloso del centro de la Ciudad de México, aquí en Palacio de Minería. Y el día de hoy vamos a platicar, con motivo de la Feria Internacional del Libro, de una publicación interesante del Instituto Electoral del Estado de México. Se llama Participación y Resultados Electorales en el Estado de México 1996-2012, del consejero Juan Carlos Villarreal Martínez. Y para presentar el libro, para hablar de los resultados, para hablar de las reflexiones que han hecho después de revisar esta monografía, están con nosotros, y les aprecio mucho, la doctora Rosa María Mirón Lince, exconsejera del Distrito Federal, del Instituto Electoral del Distrito Federal, y también investigadora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Rosa María? Qué gusto tenerte por acá. Hola, Lupita, el gusto es mío. Muchas gracias. Bienvenida para platicar entre todos. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Javier Arzuaga Magnoni. Él es también profesor investigador de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué tal, Javier? Una vez más, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Y preguntarles, han pasado muchas cosas desde 1996 hasta este 2012. De hecho, hace unos momentos platicábamos y tratábamos de recordar de las reformas que se han hecho. 1997, recuerdo yo, la federal, y Javier, me decías tú una también muy importante, que dio precisamente el nacimiento con el que surge lo que conocemos ahora como el Instituto Electoral del Estado de México. Sí, la reforma de 1996 es una reforma trascendental para el Estado de México. Supuso una reforma constitucional y un nuevo código electoral local. Se anticipa en algún sentido a la reforma electoral que estaba negociándose en ese momento a nivel federal. Sucede esto durante el gobierno de Emilio Choyfet como gobernador del Estado de México. Y quien será posteriormente el que termine la negociación de la reforma federal en 97. Es una reforma bastante interesante desde el punto de vista de la integración del instituto. Prácticamente en su conformación el instituto queda inalterado desde entonces y ha dado resultados bastante positivos para un estado tan complejo como el Estado de México, con elecciones tan cerradas y con procesos electorales tan importantes. Rosa María, un estado complejo. En la presentación que se hacía del libro, tú decías que el Estado de México había sido prácticamente considerado siempre como un laboratorio. Sí, el laboratorio de la elección federal. Solían ser las elecciones en distintos momentos. La última reforma constitucional y del COFIPE modifica el calendario. Como sabemos, ahora ya hay mucha más concentración de los procesos electorales locales en una misma fecha. Por eso este año tendremos 14 elecciones, justamente, una de gobernador y una de gobernador, pero se están concentrando. Eran otros tiempos, en la década de los 90 claramente estaban empezando a consolidarse los institutos electorales, las autoridades electorales, institutos y tribunales también. Fue el momento, nació hace 16 años el Instituto Electoral del Estado de México, después el Instituto del DF en 99. Se estaban dando pasos importantes que impactaron, y a su vez a la reforma federal, y a su vez la reforma federal también impactó en la organización electoral local. Pero sin duda la formación de este instituto fue muy relevante por el tamaño del Estado, por el tamaño del esfuerzo, por lo que significa. Bueno, para no decir más, como justamente en el libro se menciona, es el padrón más grande del país, es donde más votantes hay, de ahí nada más por eso ya tiene un lugar especial. Ahora, hablaba el propio consejero en la presentación del libro de algo que a mí me llamó la atención. Si les parece bien también comentar este aspecto antes de entrar a otros asuntos que se mencionan en las gráficas y en la información que se presenta en el libro. Él decía, bueno, antes era difícil incluso dar a conocer información que en sí es información pública,
nos contaba una anécdota, de hecho, que ellos trataron de sacar al público datos, resultados del instituto, y que bueno, era un poco imposible. Afortunadamente las cosas han cambiado y qué bueno que podemos en estos momentos hablar incluso ya de una publicación como la que estamos viendo, Javier. Sí, la verdad es que la aparición de los institutos, tanto el federal como los institutos locales, han generado una cantidad de información bastante importante. Los electorólogos que trabajábamos antes del 96, la verdad que sufríamos mucho. Buena parte de nuestras discusiones en los congresos era acerca de la confiabilidad de la información, no solo de la existencia de la información o no, sino de la confiabilidad de la información. De las fuentes, ¿no? De las fuentes, sí, claro. Buena parte de nuestras investigaciones. ¿Cuál era tu fuente y cuál era mi fuente? Sí, entonces, exactamente. Que en aquellos tiempos eran los partidos políticos, curiosamente, o sea, no había de dónde más sacarlo, sino generalmente recurríamos a los propios partidos y bueno, ahí comparabas unas y otras, pero sí, ciertamente era eso. Era un verdadero problema. Habíamos hasta desarrollado diversas metodologías para tratar de generar datos confiables, entonces la aparición de este tipo de información es de una importancia notable para el estudio de los procesos electorales en México. Entre otras cosas nos permiten ver que el Estado de México no es tan laboratorio como se cree. Normalmente la elección de gobernador del Estado de México se produce un año antes de la elección de presidente de la República. Y las ansiedades nos hacen creer que van a dar un resultado más o menos parecido. Nunca lo han dado. Nunca se ha repetido el resultado de la elección del Estado de México en el nivel federal, excepto cuando las elecciones eran del 90 y tantos % de los votos. Pero desde que se trata de un país más competitivo, desde el punto de vista de la competencia político-electoral, no es un antecedente confiable de lo que va a pasar en la elección federal. De hecho, el libro menciona que los procesos electorales locales y federales, incluso en el propio Estado de México, movilizan electorados diferentes, y eso resulta bastante interesante para el análisis y un poco para bajar estas expectativas respecto del laboratorio electoral. Yo quisiera comentar, si me permite, Lupita, algo en este sentido. La información es estupendo, la que se presenta aquí, de verdad es de celebrarse, y es de celebrarse todavía más el esfuerzo del IEM, porque no sucede lo mismo en todos los institutos. No está tan accesible la información hoy, en este momento todavía, 2013, Javier lo sabe perfecto, no es tan fácil, no es como meterse a la página y encontrar toda esta información. Pues bueno, no se trata de hablar de los demás, claro, sino del Estado de México, pero sí hay que reconocer el esfuerzo y la buena voluntad, se decía antes, ¿no?, de mostrar toda esta información a la ciudadanía. De que la información que le corresponde a la ciudadanía conocer, claro, ahí está, no se presente, es pública. Vamos a seguir platicando de este y otros temas, si me permiten, pero antes vamos a hacer una pausa y les quiero recordar que ustedes se pueden comunicar con nosotros, pueden participar y enriquecer este espacio, por supuesto, platicar entre todos esta noche acerca de este tema, y les quiero recordar que a través de Twitter, de Facebook y a través de correo electrónico estamos esperando sus participaciones. Regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
estamos de regreso. Qué bueno que continúan aquí con nosotros entre todos. Y parte de lo que arroja esta investigación de 16 años es un dato que incluso en la participación en la presentación del libro alguien mencionaba, alguien del auditorio mencionaba, y era el tema de la migración. Decían que si se había movido mucho la gente, que eso ya no era tan importante, que si votaban realmente quienes eran nativos del Estado de México, o que si efectivamente ya se había ido eliminando esto con los años y que había poca migración. La información que presenta el libro, Javier, como lo mencionabas, es justamente que sí sigue habiendo, Rosa María, migración, pero ¿por qué es tan importante esto para la lista nominal, para el crecimiento y para lo que estamos abordando hoy? Bueno, la migración lo que supone es una distribución irregular de la población en el territorio receptor, ¿no? Entonces, lo que sucede con un Estado que recibe muchos migrantes, la mayor parte de ellos, incluso el Distrito Federal, lo que produce es una redistribución de la población en el territorio, y esto supone efectos sobre el tamaño de los distritos, sobre la cantidad de electores en cada uno de ellos. Supone esfuerzos desde el punto de vista organizativo para el instituto en términos de la organización de las elecciones, la cantidad de casillas a poner, etc. Pero también tiene impactos desde el punto de vista político, sobre todo no tanto en las elecciones federales, donde los migrantes votan en elecciones federales de manera regular, sino en elecciones locales, donde la integración de los migrantes, sobre todo los que viven en el área conurbada de la Ciudad de México, a los procesos políticos locales es bastante limitada. Y a pesar de ser los espacios donde más población hay, terminan teniendo una importancia mucho menor a la hora de los resultados electorales y de la participación política en general que la que deberían tener. Rosa María. Sí, claramente hay una configuración sui generis en el Estado de México. Formar parte del, se me van en la expresión, el cinturón alrededor del Distrito Federal, tanto en las zonas hacia Santa Fe, ¿no? Huixquilucan, estos municipios, o del otro lado, Chalco, o hacia el norte, Tlalnepantla, Naucalpan, Tlalnepantla. Como bien decía Javier, es área conurbada, es una zona metropolitana toda ella. Las características de la población ahí pues son muy especiales. Generalmente la gran mayoría de ellos conviven con nosotros en el Distrito Federal, viven en el Distrito Federal y solamente duermen. Es una población especial, no es una población que pueda compararse con la de Toluca, por ejemplo, con la de Lerman, en fin, es una población distinta. Por otro lado, los crecimientos poblacionales que afectan e impactan directamente el padrón de entrada y después, claro, desde luego las elecciones y la representación. Tiene picos que son complicados de medir. No es el crecimiento poblacional que tienen los otros municipios en el Estado de México o las otras entidades federativas. Esto es lo que hace una población especial. Y sí, claramente el comportamiento del migrante, lo demuestra Juan Carlos en el texto, es distinto, no es como el nativo. Es bastante interesante porque ni siquiera se sienten migrantes, es decir, hay desarrollos inmobiliarios, por ejemplo en Interlomas, que la gente se mueve una cuadra y resulta que ya está en otra entidad federativa. Sí, entonces, en el DF. Exactamente, entonces se siente, la gente que vive en esa zona se siente habitante de la Ciudad de México y de ninguna manera se siente un migrante. Y en muchos casos ni siquiera sabe por qué tiene que votar por gobernador del Estado de México. Ahora, el voto, qué bueno que tocan este tema, porque la gente no siente el mismo compromiso cuando viene a lo mejor de Puebla y vive en el Estado de México, o cuando viene de Oaxaca y vive en el Estado de México, o cuando es del DF y vive en el Estado de México. Sí. ¿Es el mismo compromiso de alguien que no se siente de la entidad? ¿Votamos igual o no? Normalmente la teoría dice que los migrantes tienen una participación política mucho más activa que los no migrantes, ¿no? En términos generales, la persona que toma una decisión de migrar, digamos, tiene como un compromiso con su vida, con sus proyectos, etcétera, que supone riesgos mucho mayores que los que no migran. Entonces, hay como un comportamiento incluso económico, social, etcétera, que se puede diferenciar claramente. El problema con el Estado de México es que la mayoría son migrantes sin serlo. Entonces, aparecen en los censos o en el padrón electoral como no nativos del Estado de México, pero ellos ni siquiera lo perciben como tal cosa, digamos, viven
La mayor parte de ellos viven en la mancha urbana de la Ciudad de México. Y no son migrantes que han tomado decisiones importantes desde el punto de vista vienen de Chihuahua o de Michoacán o de Veracruz, sino que la mayoría de ellos vienen del DF o incluso vienen de Hidalgo y entonces se trasladan de Hidalgo a algún municipio que es prácticamente conurbado a Hidalgo o a Pachuca y ya sin embargo es Estado de México. Entonces hay muchos movimientos migratorios en la entidad que no parecen serlo, digamos, y que la gente no lo vive como tal. Entonces, por lo tanto, no tienen comportamientos de migrantes en sentido estricto. Es decir, se sienten, insisto, ajenos a la política local como algo que no les pertenece, pero no porque tengan desdén hacia la política local, sino que no la sienten propia, no se identifican como habitantes del Estado de México. Sin embargo, los migrantes a los que se refiere o de los que estamos hablando en este libro son aquellos que sí tienen una participación, por menor que sea, porque están registrados, o sea, sí se están credencializados, por eso aparecen en el padrón. No son migrantes que se hayan ido de un estado, llegaron al Estado de México y no participan políticamente. Sí tienen, bueno, quiero creer que quien se credencializa y hace su cambio es, además de que si son jóvenes para poder entrar al antro y comprar alcohol, ¿verdad? Que por lo menos necesitan la credencial. O para identificarse, sí. No, yo supongo, están en el listado nominal, quiere decir que están credencializados. Entonces, sí es un tipo de migrante distinto al general, al que ni siquiera se credencializa. Los migrantes que van de paso, por ejemplo, pues ese es un fenómeno que también se da en otros estados, pero ese sí claramente es otro tema, no está registrado y no atañe al proceso electoral. Pero aquí influye directamente porque nos hace más amplia la lista electoral, la lista nominal, ¿no? Claro. Ahora, nos decía el consejero que el tamaño, por ejemplo, el Estado de México, y aparte de las complejidades que tiene, es el tamaño de Ecuador o de Chile, por ejemplo. O sea, es un estado realmente muy, muy complicado. Sí, es un estado que tiene una población equivalente a la de Chile, más o menos, y el Producto Bruto Interno es más o menos similar a un país como Chile. Yo, desde mi punto de vista, es más grande que Ecuador todavía. Y eso significa, además, complicaciones desde el punto de vista de la distribución espacial de la gente. Es decir, incluso en el Distrito Federal hay poblaciones que son rurales dentro de una ciudad tan grande como el DF. El Estado de México tiene áreas claramente rurales. Tiene la particularidad de que hay regiones de la entidad que se parecen más a los estados vecinos que al propio Estado de México. Entonces el sur de la entidad se parece más a Guerrero que el Estado de México. La diferencia entre el sur del estado y el área conurbada son realidades radicalmente diferentes, desde climáticas hasta en actividades productivas. Hay áreas pegadas a Michoacán que tienen comportamientos más parecidos a Michoacán. De hecho, hay habitantes del Estado de México, como los procesos electorales sí lo permiten, que se credencializan para participar en una elección en Michoacán y en la siguiente participan en el Estado de México. Entonces hay mucha movilidad de esa naturaleza. Entonces hay poblaciones que están, digamos, la principal problemática del Estado de México desde este punto de vista es que no genera una identidad única, como sí pueden producir otros estados del país. Ahora, la participación, Rosa María, la participación de la ciudadanía es lo mismo en lugares más poblados que en los menos poblados del Estado de México. Hay una población más o menos homogénea. Juan Carlos destaca ahí los municipios más participativos. Hay un comportamiento similar a lo que sucede en otras entidades del país y también a lo que sucede a nivel federal. Las elecciones intermedias atraen menos, las elecciones de gobernador tienen una mayor respuesta, las elecciones federales tienen un comportamiento distinto, pero esto está dentro de los rangos normales. Yo creo que lo que sí impacta claramente a lo que se refería Javier, esta diversidad geográfica del Estado, de territorio, diversidad también poblacional, o sea, la población, otra vez, de Huixquilucan es muy distinta a la de Naucalpan, es muy distinta a la de Chalco y es muy distinta a la de Toluca, claramente. Entonces, esta diversidad hace muy complejo el manejo. Desde luego, la política para los candidatos debe de ser complicado, pero esa es otra estrategia. Sí. Para la realización y la organización electoral sí hace muy complicado. Pensemos en la organización y en la capacitación, por ejemplo. Los planes de capacitación electoral para estas poblaciones son
contrastantes. Efectivamente, nosotros en el Distrito Federal también hay pueblos, literalmente, que se autodenominan como pueblos, son poblaciones rurales y que se llaman pueblos, ¿no? Pero hay una mayor interrelación con el resto de la población, entonces tendemos a hacer, niveles de escolaridad y todo lo que siempre se da en estos grupos poblacionales tan grandes, esas diferencias, pero no son tan contrastantes ni de tan difícil acceso. No es ciertamente el Estado de México uno de los de más complicado acceso para la capacitación o para la instalación de las casillas, pero tampoco es fácil. Y algo que influye, hay zonas de sierra y eso que complican más, pero acá lo que hace más difícil este trabajo es también la cantidad de gente, o sea, es muy, muy grande. Es un porcentaje, ¿te acuerdas de 13% del padrón nacional? Más o menos, sí. Bueno, sí, por eso es también tan antojado este bocado, ¿no? Por todos, políticamente, pues, sí. Pues es impresionante. Hay muchos votos que hay regiones de la entidad donde son más importantes las elecciones de ayuntamiento que la elección de gobernador o que la elección presidencial. Entonces, obviamente, para el área conurbada de la Ciudad de México, la elección presidencial es tal vez el punto más importante de todo el calendario electoral de la entidad. Sin embargo, hay municipios donde la mayor parte de los conflictos, la mayor parte de los tránsfugas, la mayor parte de los problemas electorales se producen en la elección de ayuntamiento más que en las elecciones federales. Pues sí, llama la atención, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, no se despeguen, regresamos de inmediato. Ya saben, Twitter, Facebook y correo electrónico. A través de todos estos espacios ustedes se pueden sumar con nosotros a esta conversación, porque esto es Entre Todos. Regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Muchas gracias a usted que sigue con nosotros aquí Entre Todos. Y bueno, una de las cuestiones que también se abordan en este libro del que estamos comentando en esta ocasión es el tema de la alternancia. Llama mucho la atención que a lo largo de estos años ha habido alternancia en muchos municipios en diferentes puestos de elección. Sin embargo, en el caso de gobernador, no. Platícanos también de este fenómeno de la alternancia. Sí, resulta muy interesante este fenómeno y recuerda, los viejos estudios que se hablaban de la transición a la democracia y cómo había ido de los estados hacia el centro. Finalmente el gobierno federal fue como que una de las últimas etapas de la alternancia, ya se había dado en otras elecciones. Acá sucede lo mismo, pues sí, efectivamente el Estado de México es uno de los pocos, cada vez menos estados que han permanecido siempre priistas. Ahora hay 21 estados que son priistas, pero han ido y vuelto, ¿no? Acá nunca ha habido cambio de partido en el gobierno estatal. Sin embargo, en el gobierno municipal, que es en el gobierno más directamente cercano a la gente, a la población, sí ha habido alternancias. Menciona justo el libro que 95% de los municipios ha habido alternancia. No solamente cambio de un partido al otro o entre los tres más grandes, sino en algunos casos hasta 5 partidos han tenido el gobierno municipal. Y claramente habla de la identidad o de la cercanía que encuentran los ciudadanos con el presidente municipal o el candidato a presidente municipal, o
para darle o para no darle el voto, ¿no? O sea, para castigarlo o para premiarlo. Y en el caso del Congreso, la votación de diputados locales, sucede algo parecido. No es tanta el intercambio, la alternancia de partidos, pero salvo en las últimas 2 elecciones en donde el PRI se ha ganado la mayor parte, en los congresos anteriores sí ha habido más juego de las distintas fuerzas políticas. Esto es muy interesante verlo como ha habido alternancia y ha habido competitividad. Sí hay una lucha efectiva real por el poder que es más cercano al ciudadano. Javier, ¿cómo ves este fenómeno? Mira, yo creo que la propia historia del sistema político mexicano hace que le llamemos alternancia a un fenómeno que en otros lados le llaman volatilidad. Sí. Entonces, debería ser bastante más común para nosotros estar preparados para los cambios de partidos, etc. Hay una segunda cuestión. En el Estado de México hay, como decía Rosa María, algunos municipios que llaman la atención el cambio permanente de partido político en el poder. Yo tengo mis dudas, digamos. Efectivamente, los resultados dicen que cambian de partido político. Lo que me parece que cambian de partido político son los políticos y no los electores. Entonces, en muchos casos, en realidad es un mismo grupo político que utiliza a los partidos como franquicia y dependiendo quién le ofrezca la mejor posibilidad para postularse, se postulan por eso. Entonces, hay municipios donde, insisto, un mismo grupo político hoy participa por Convergencia y en la siguiente elección por el PRI y en la siguiente por el PRD. Entonces, incluso hay elecciones que llaman mucho la atención en el Estado de México y históricamente hay partidos minúsculos que han ganado elecciones a nivel municipal y tiene que ver con esto, en realidad. Muy probablemente ahora con la aparición de las candidaturas ciudadanas, lo que nos va a llamar la atención en el Estado de México es que va a haber muchos municipios donde ganen candidatos ciudadanos, pero en realidad son emigrantes de los partidos políticos que se presentan a través de otras franquicias o a través de otros métodos como las candidaturas ciudadanas. En términos generales, el Estado de México es un estado en que a nivel municipal la competencia es bipartidista. Eso lo dice el libro y lo hemos venido investigando durante bastante tiempo. Es difícil que haya una competencia de 3 partidos, son muy pocos municipios como Ecatepec, por ejemplo, donde hay una verdadera competencia tripartidista. PRD, ¿no? Sí, donde PRD, juega el PRD. PAN, etc. En general, los sistemas electorales municipales en el Estado de México compiten algún partido contra el PRI. ¿Sí? Normalmente hay un corredor azul, hay un corredor amarillo. Lo vemos muy definido, de hecho hay unas pues láminas que nos presentan cómo está todo el Estado de México y cómo se ve en su mayoría rojo. El corredor azul, que si vemos las últimas láminas, pues ya no hay nada de azul prácticamente. El amarillo, por ahí unos chispazos, ¿no? Era interesante ver los mapas con los colores, porque el corredor azul solía arrancar en la Benito Juárez y terminaba en Querétaro, digamos, ¿no? Y entonces toda esa franja de municipios que estaba entre uno y otros en el Estado de México era claramente azul. Todavía sigue siendo más o menos así, o por lo menos siguen siendo los municipios donde hay una mayor participación panista, ¿no? Y del otro lado el corredor arrancaba en Iztapalapa y terminaba en Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco. Hasta Tlaxcala en algún momento. Hasta Tlaxcala en algún momento, exactamente. Cuando fue amarillo. Sí. Rosa María. Sí, yo creo que mencionaba Javier ahora algo muy importante. Efectivamente son 3 los partidos principales, los 3 más grandes son los que tienen actuación en el Estado de México, pero siempre el PRI contra alguien más, PRI contra PAN, PRI contra PRD. Y sí, son excepcionales estos municipios donde hay un tripartidismo, pero prácticamente en todo el país, ¿no? Este es el esquema que se sigue. Y lo que sí claramente se ve, ya evaluando los últimos elecciones, pues es un avance muy importante del PRI, claramente, ¿no? Ahora, han hablado ustedes al principio de los institutos electorales, de cómo los partidos políticos también tienen mucho que ver en lo que ahora estamos viendo en este desarrollo de los institutos electorales. Y bueno, también en el libro se menciona en alguna parte de que en América Latina los partidos políticos son los organismos con menos credibilidad, con menos confianza. ¿Cómo podemos cómo hacemos este análisis de cómo ha ido evolucionando los institutos electorales y cómo están los organismos políticos? ¿Cómo podemos entender esta dupla?
Bueno, digamos, la pérdida de prestigio y de legitimidad de los partidos políticos es un fenómeno no solo de América Latina, es un fenómeno que se presenta a nivel internacional. Las razones son múltiples. Entre otras cosas, hay organizaciones que compiten con los partidos políticos que antes no competían, que son mucho más eficientes que los partidos políticos porque tienen agendas mucho más controladas, mucho más especializadas. Hay efectivamente organizaciones que son mucho mejores gestoras que los partidos políticos en algunos aspectos. Por otra parte, hay como expectativas contradictorias respecto a los partidos políticos, ¿no? Es decir, mucha gente dice, no, es que los partidos políticos casi no tienen un programa, no debaten ideas, etc. Pero los propios electores, cuando vemos una participación de un partido político de más de 20 segundos, le cambiamos de canal, ¿no? Entonces hay como expectativas contradictorias. Por un lado queremos tener políticos altamente profesionalizados, pero por otro lado no queremos que cobren. Queremos partidos que tengan una posición ideológica fuerte frente a los problemas, pero después queremos que negocien para que haya soluciones para el país. Entonces hay como expectativas contradictorias respecto a los partidos políticos. No es fácil el trabajo de los partidos. Tienen agendas cada vez más complejas que atender. Un partido político hoy tiene que tener una posición sobre la digitalización de las ondas de radiodifusión y de televisión, y al mismo tiempo tiene que tener un programa sobre cómo impulsar el desarrollo del país. Entonces, hay expectativas sobre los partidos políticos que requieren niveles de especialización que llevan a que sean cada vez más costosos, y eso hace que necesariamente siempre queden por debajo de las expectativas. Realmente es muy fácil burlarse de los partidos y burlarse de la permanente exposición que tienen a actos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero no son muy diferentes de la sociedad, solo que tienen mucho más reflectores que la sociedad. Y por otra parte tienen exigencias muchísimo mayores que las que tienen ninguna otra institución dentro del sistema político mexicano. Eso dolió seguramente a muchos de nuestros amigos que nos están viendo, porque siempre es más fácil de aquí para allá, ¿no? Criticar, señalar, pero ¿cuál es la posición de la sociedad? ¿Cuál es la actitud que debe asumir la sociedad? Este dato que se menciona de las encuestas es un dato, como bien decía Javier, que compartimos con prácticamente todo el mundo. Las encuestas Eurobarómetro y Latinobarómetro y las nacionales siempre ponen en los últimos lugares el desafecto. Las instituciones que mayor desafecto tienen de la ciudadanía son los políticos, los legisladores, diputados y senadores también están muy, muy abajo, y los partidos políticos. O sea, eso es lo que menos. Están del otro lado las instituciones como la Iglesia, el Ejército, la familia, que no son instituciones propiamente políticas, ¿no? Son las que aparecen en los primeros lugares. Pero yo quisiera referirme a un dato que me preocupa y me preocupa muchísimo. Sí. La última encuesta de prácticas ciudadanas, la INCUPLA, que hizo Gobernación apenas este año, el año pasado, en 2012, la última que hizo, hay una caída importantísima del IFE en la confianza que la ciudadanía le tiene al IFE. Me parece muy preocupante, porque los partidos políticos están en pleito, están en lucha y bueno, podemos no estar de acuerdo si tú perteneces a uno o coincides con uno y Javier con otro y yo con otro, podemos discutir mucho tiempo. Pero yo creo que en lo que no debería de haber punto de discusión es en fortalecer y respetar al árbitro. Este sí es un punto muy, muy, muy delicado. La autoridad electoral debiera de tener el respaldo, sería lo ideal, debiera de tener el respaldo y toda la autoridad, además de la legal, la autoridad moral frente a la ciudadanía, pero sobre todo frente a los partidos políticos. Yo aquí, ya que estamos hablando de que son poco queridos los partidos, pues también sí. les voy a echar. Creo que son los propios partidos políticos los que han vulnerado ahora la autoridad electoral. Lo hacen a nivel federal y lo hacen también a nivel local. Hay un golpeteo permanente entre los partidos políticos que no veo cómo se vaya a resolver. El diseño institucional con el que surgieron, el que hablábamos en 96, el IEM, el IFE, hace 23 años, 20 y tantos años, ¿no? Y los otros institutos, me parece que ya está agotado. Creo que hay que diseñar una nueva forma de organización electoral en donde
pues sí, estén más medidos los partidos políticos, más limitados los partidos políticos, pero al mismo tiempo que se comprometan a tener confianza a esa institución. Medidos en todos los sentidos, porque en realidad uno de los principales problemas de los institutos electorales federales o estatales, etcétera, es que tienen que administrar un proceso electoral con las herramientas que se diseñaron para las trampas del proceso electoral anterior, no para el del siguiente. Y entonces resulta que siempre son sorprendidos por nuevas actitudes, por nuevos comportamientos de los partidos políticos y de los equipos de campaña que, aprendiendo de los controles que surgieron en la legislación, encuentran nuevas formas de vulnerar la legislación o de sacarle provecho a la legislación, etc. Y los institutos siempre están con la legislación pasada, entonces seguramente ahora vamos a ver un proceso legislativo para atender todas las trampas que surgieron del proceso de 2012, pero para 2018 vamos a tener todo un arsenal nuevo y los institutos no van a estar preparados para ello. Oye, ¿aquí dónde entra la ciudadanía? ¿Cómo están votando? Veía también que una parte es la que arrojan las encuestas que se hacen, lo que tenemos en los datos, pero hay gente que contesta otras cosas cuando se le pregunta. Por ejemplo, le preguntan a la gente, ¿usted vota? Y dice que sí, aunque no haya votado, porque pues puede considerarse como una mala actitud, ¿no? Sí, si me permite, yo quería hacer un comentario respecto de lo que dijo Javier antes. Adelante, por favor. Esto de que los institutos electorales van detrás de... el problema, creo yo, es que son los partidos, a través de sus legisladores, los que hacen las leyes, y entonces conocen los atajos antes que la autoridad, entonces evidentemente la usan y después ya la autoridad... Pero siempre le dan la vuelta, sabemos por eso, que claro, todas hay un atajo, hay un atajo para llegar más pronto a ese sitio y entonces, bueno, cuesta... De hecho, se habla de la ciudadanización y de las candidaturas independientes y esto, y los partidos políticos ya están hablando de que algunos de sus candidatos los van a mandar como independientes para poder superar el umbral del 8% de diferencia entre los votos y los puestos, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces ya están escribiendo la ley, efectivamente sabiendo cómo la van a vulnerar. Ahora, yo creo que la verdadera ciudadanización, más allá de que los consejeros que van a los consejos, forman parte de los consejos generales, no tengan un compromiso vigente. No sé, estoy pensando en el caso del IFE, entonces no sé cómo frasearlo, un compromiso vigente o evidente con un partido político. No garantiza. La verdadera ciudadanización yo creo que está en los funcionarios de casilla. Ahora son nuestros vecinos, sabemos perfectamente bien, sabes con quién coincide y con quién no coincide, pero están todos ahí, están vigilados y están los partidos políticos con sus representantes vigilados. O sea, bueno, una vez que hay un proceso electoral que los institutos le entregan a la gente en la jornada a las 8 de la mañana, que le entregan ya toda la documentación, son los ciudadanos, ¿no? Los que se hacen cargo realmente de todo el proceso. Y son autoridad. Los ciudadanos y el servicio profesional. Y el servicio profesional. ¿No? Que ocupan la mayor parte de este trabajo. Y de hecho, si hay una parte del proceso donde generalmente no se hace trampa, es desde que el elector llega a la casilla hasta que se cuentan los votos, ¿no? Es decir, las trampas ahora se producen antes de que el elector llegue a la casilla. Realmente el proceso, desde ese punto de vista, está bien controlado y los ciudadanos se comprometen bien en el proceso. Y el servicio profesional también, que creo que es muy importante. 20 años ya de instituciones electorales sí han formado especialistas en ese tema, ¿no? En administración, en derecho, en las distintas áreas. Respecto a lo que lo decías, la gente suele decir que sí vota, como también en cualquier encuesta que tú dices, ¿cuántas veces al día se lavan los dientes? 3, o sea, en automático te contestan 3. ¿Por qué? Porque pues el deber ser, ¿no? Es la respuesta que debe... Lo políticamente correcto. Cuando a lo mejor alguien se lo lava 5 veces, ¿no? O 3, o 4, o 3, o 2. Sí, pero eso es lo que hay que contestar, es lo esperable. Entonces, y además es la respuesta que de inmediato sale. Pero esto no distorsiona las encuestas porque hay reactivos con los cuales se controlan. Entonces, esto se puede medir y se puede separar y entonces no impacta en el resultado general. Yo creo que la participación de la ciudadanía es buena, es razonable. Tampoco... ¿En Cuba de cuánto es la participación? Del 1000%. Sí, muchísimo más alta. O en los viejos tiempos, ¿no? En México, bueno, pues cuando hasta los muertos votaban, ¿no? Entonces era de más del 100% también. Eso no... Teníamos una altísima participación. Sí, desbordada. No creo que sea un indicativo de una buena democracia o de una
democracia de calidad el tener una participación del 90%. Creo, a mí me preocuparía más, una participación así de elevada sería sospechoso, hablaría de regímenes autoritarios, totalitarios, con una presencia más allá de lo recomendable, creo yo, en la vida de los ciudadanos. Creo que sí hay que motivar, hay una gran tarea que tienen que hacer los institutos electorales, ya no en los adultos, ya no en los electores, creo yo. Hay que empezar con los niños, hay que empezar para que aprecien el valor de su voto. Y yo creo que desde ahí es desde donde uno puede evitar que se corrompa el proceso. Muy bien, vamos a regresar con eso si les parece bien, pero antes una pausa y regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros aquí entre todos. Y se quedaba en la pausa anterior el tema de la participación ciudadana, además de otro punto que habló la doctora Mirón Lince, la calidad de la democracia, Javier. Bueno, la calidad de la democracia es bastante difícil de evaluar y la democracia es fundamentalmente un ideal regulativo, entonces difícilmente vamos a alcanzar una democracia de la calidad que suponemos. Siempre vamos a estar detrás de eso. Entonces, sí creo que hay, digamos, muchos aspectos que hacen a una democracia de calidad que no necesariamente tiene que ver con el sistema electoral ni con las instituciones electorales. Entonces, el desafío es bastante grande. Lo que queda pendiente es bastante. Ya hemos visto, no sé, el caso Florán Cassés y las violaciones sistemáticas al debido proceso. Eso habla de calidad de la democracia también. Independientemente de la culpabilidad, digamos, ¿no? Es decir, que no puedo discutir porque no tengo la información correspondiente. Pero el hecho de que estemos discutiendo si el proceso se llevó a cabo debidamente o no, si tenemos las cárceles llenas de personas que todavía no tienen proceso o no tienen sentencia, si de las cárceles salen más fáciles algunos que otros y la población que está en la cárcel no necesariamente es la que debería estar, todo eso habla de calidad de la democracia y son aspectos de la calidad de la democracia que no necesariamente atendemos regularmente. La democracia no solo incluye el régimen político. El régimen significa cómo elegimos, quiénes tienen derecho a participar, quiénes tienen derecho a ser candidatos, cómo contamos los votos. Y a pesar de lo que cree la mayoría de las personas, esos aspectos de la democracia son en los que más hemos avanzado y en los que mejor hemos avanzado. Hay otros aspectos que hacen a un Estado democrático sobre los cuales no hemos avanzado prácticamente nada, que conservamos estructuras que son previas a la democratización del país, que hacen mucho ruido y que vulneran los derechos de los ciudadanos de manera mucho más sistemática que lo hacen los partidos políticos y los procesos electorales. Doctora. Sí, yo creo que nos hemos
orientado, concentrado más bien, justamente en resolver estos temas de la democracia electoral. Cuestiones que por lo demás yo creo que ya deberían de estar superadas. Una credencial de elector como la que tenemos, con tal cantidad de candados, con tal cantidad de medidas, un papel para imprimir las boletas que después se convierten en votos, que son prácticamente cheques, o sea, el papel con el que se imprimen los cheques, que es un documento, bueno, de otras características muy distintas. ¿Por qué no podemos usar un papel, cualquier hoja blanca de papel, como en muchos otros países? ¿Por qué no nos podemos identificar con otra credencial? Porque hay mucha desconfianza, ¿no? Exacto. Es el costo de la desconfianza, dijo hace muchos años Pepe Woldemar, ¿no? No es el costo de la democracia, es el costo de la desconfianza. Bueno, pero seguimos en ese canal. O sea, eso está bien. Cuando las oposiciones se enfrentaban a un partido enorme, un gran partido, el partido oficial, el partido con mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, sí era importante desarticular todo ese aparato, pero hoy yo creo que eso ya no es necesario. Eso de entrada abarataría muchísimo. Pero esta obsesión por controlar todo, lo comentábamos hace un momento, los colores, las formas, todo está regulado. Creo que ha hecho que todos los esfuerzos se vayan hacia solamente este campo y dejemos de lado otras cuestiones. La democracia también tiene que ver con buenos gobiernos. O sea, justamente no basta con que se elija y que tenga toda la legitimidad. También yo creo que las elecciones deben de servir para que los partidos lleguen con sus candidatos a los gobiernos. Y el paso siguiente, ¿no? ¿Qué sigue? Y el paso siguiente es que ya no tendría que ver, que lo que yo veo ahora es que ya una vez que llegan al gobierno, entonces están pensando en las siguientes elecciones. O sea, gobiernan para hacer elecciones, no tienen elecciones para gobernar, ¿no? Entonces es un poco perverso este círculo del que nunca salimos. Pero también hay un déficit desde la propia ciudadanía. Es decir, los niveles de respeto a la ley, por ejemplo. Es decir, diseñamos un mega aparato para elegir legisladores que van a hacer leyes que después no vamos a apelar, digamos, ¿no? Entonces, sí, no las vamos a cumplir. ¿Para qué estamos invirtiendo en todo ese proceso? Entonces, hay una buena parte de la estructura de una sociedad democrática y de un Estado democrático que tiene que ver con que las leyes son universales, las tiene que cumplir todo el mundo y que del cumplimiento de la ley depende la estabilidad de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento en el cual la violación sistemática de la ley constituye un problema ya casi de vida cotidiana, de pérdida de calidad de la vida cotidiana, no ya de la democracia. Que tiene que ver, perdón, con la calidad de los ciudadanos. La calidad de la democracia podemos atarla a la calidad de los partidos políticos, tener buenos partidos políticos y fuertes, pero no podrá haber si no hay buenos ciudadanos y auténticos, que es justo lo que decías, ¿no? Exactamente. Sí, tiene que ver con Entonces, eso. Sí creo que el problema es serio y debemos empezar a enfocar el problema de una manera mucho más panorámica de lo que lo hemos estado haciendo. Es decir, que ahora el balón debe estar en las manos de los ciudadanos. Ahora estamos mucho más participativos, estamos mucho mejor informados, ¿no? Estamos mucho más participativos y mucho mejor informados, pero seguimos no cumpliendo la ley como hace 20, 30 años atrás. O sea, de nada sirve. Nada, prácticamente nada. Hay un trabajo interesante de Escalante que se llama Ciudadanos Imaginarios, que muestra que, digamos, nuestra vocación es sistemáticamente negociar el no cumplimiento de la ley. Y esto es un problema que todavía sigue pendiente y que tenemos que atender. Incluso esa misma actitud es la que le vamos a transmitir a los partidos políticos y es la que le vamos a exigir a los partidos políticos. Pero en la medida en que no lo hagamos sistemáticamente, en la medida en que el semáforo es una sugerencia que cumplo si me conviene o no me conviene y que si me detiene el policía negocio la desobediencia, entonces esta búsqueda, esta violación sistemática del cumplimiento de la ley hace que estemos casi hasta preparados para que el otro también lo haga y para que el político también lo haga. De hecho, ya casi nada nos sorprende, ¿no? Cuando deberíamos generar un estilo de convivencia en el cual el hecho de que alguien viole la ley sea algo que nos llame la atención y que nos resulte criticable. Rosa María. Sí, que sea sancionado socialmente, ¿no? También que tenga un costo social. Yo creo que si estamos mucho más informados, sin lugar a dudas, y esto es muy bueno. Entre los jóvenes, además, es impresionante, ¿no? Cualquier cosa que sucede de inmediato. Bueno, el Yo Soy 132 así surgió,
¿no? El Twitter, el mensaje, esto hace que haya una comunicación. Bueno, tenemos eso, y esto nos hace constatar que los jóvenes están participando. O sea, ahí están participando y están participando también políticamente y de manera involucrándose socialmente, con un compromiso ciudadano. No basta con ir cada 3 años a votar, no basta, yo soy una buena ciudadana porque cada 3 años he votado y aquí está mi dedo marcado. No, yo creo que es cotidiano, es constante y es justamente esto. Insisto, los niños y los jóvenes yo creo que lo pueden empezar o debiéramos de promover desde los institutos electorales que lo hagan. Claro, el ejemplo y los estímulos del Estado tampoco favorecen demasiado, ¿no? Es decir, hay amnistía para los que no pagan impuestos, sí, y prácticamente los que pagan impuestos son una especie de tontos. Si dejaste de pagar hace 5 años, te quitan el 80% de los adeudos, ¿no? Exactamente, sí, mientras que si pagas sistemáticamente, entonces no conviene cumplir la ley. No hay incentivos, claro. Ahora, en estos 16 años que se ha evaluado, que se ha visto la composición, esta participación en los resultados electorales, ¿ustedes qué concluyen de todo esto? ¿Cómo estamos en el Estado de México? ¿Ha habido avances importantes? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido evolución? Bueno, por lo pronto ha disminuido notablemente la conflictividad y eso es algo que todo este diseño institucional tenía como un objetivo fundamental. Las impugnaciones de los participantes, incluso las impugnaciones de los ciudadanos, están mucho más concentradas, están mucho más limitadas. Prácticamente no hay, insisto, impugnaciones severas a la administración electoral en sentido estricto. Lo que hay, los cuestionamientos surgen sobre las actividades adosadas, ¿no? Entonces, ahora resulta que los institutos tienen que controlar qué se dice en televisión, qué se dice en radio, qué dicen los periódicos, si distribuyen el espacio equitativamente o no lo distribuyen. Entonces, digamos, el sistema político ha evolucionado hacia aspectos que exige de las autoridades definiciones, compromisos, actividades en áreas que son cada vez más complejas de supervisar, cada vez más complejas de administrar y sobre las cuales tampoco hay demasiados acuerdos respecto de los alcances que tiene que tener la intervención de la autoridad electoral. Desde lo otro, ya prácticamente ha desaparecido del lenguaje de la ciudadanía, de los partidos políticos. A nadie se le ocurre que no se cuentan bien los votos, que en las urnas hay votos que no emitió la gente, o cosas por el estilo que forman parte ya del pasado del sistema político mexicano y que desde ese punto de vista las instituciones electorales han dado pasos gigantescos. Rosa María. Sí, yo creo que sin lugar a dudas lo que demuestra este libro es que ha habido un cambio importante. Ha habido un avance sustantivo, sí, y ha habido, creo yo, una consolidación de los institutos o de la autoridad electoral. Por otra parte, también se ha ido, a pesar de que hablamos mal de los ciudadanos, también se han ido concientizando los ciudadanos y los políticos también. Hoy día se sabe que si tú no estás de acuerdo con un resultado, hay una ruta legal que puedes seguir y que debieras de respetar el resultado de ese proceso. En términos generales se acabaron los tiempos de las protestas postelectorales, se acabaron los tiempos de las huelgas o de las marchas, de las huelgas de hambre o de las marchas. Eso afortunadamente ya es parte del pasado. Sirvió, me parece, y dio lugar a un México distinto. Y finalmente, a la hora que vemos los mapas y los colores de los mapas, pues yo sí prefiero ver un mapa de muchos colores, aunque cambien y aunque en alguna hay más de un color y de otro. Yo creo que eso se trata porque la población es distinta. Yo sí prefiero ver un mapa de un solo color, del color que sea, de ningún color me gustaría verlo homogéneo, porque esa no es una representación real de la ciudadanía. Muy bien, pues les agradezco a los dos, Rosa María, Javier, que nos hayan acompañado en esta ocasión. Además, en un momento especial porque estamos precisamente hablando de las publicaciones, de la información a las que tiene acceso la ciudadanía en un recinto como este, que es el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo la Feria Internacional de Libros. Si nuestros compañeros pueden hacer un paneo, verán en estos momentos que estamos en uno de los salones en donde nos acompañan algunas de las personas que han venido a esta feria, gracias a estos investigadores que nos han dado la oportunidad de conocer sus reflexiones, y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de Entre Todos les deseo que la pasen muy bien.